Esa parte de presión mucha gente no aguanta y ahorita yo creo que está causando muchos problemas. Estrés extremo que tenía ahí me hizo que bajara la defensa. La presión era... De hecho ahí como que me enfermé y me quedé ciega. Ya. En la empresa japonesa. Ok, ¿y tú lo atribuyes hoy en día a estrés o...? Me dijeron, o sea, ya cuando me dieron ya diagnóstico final, Ok. o sea, porque hicieron muchos estudios y no sabían por qué y cómo y que no sé qué, llegaron a la conclusión de que estrés extremo que tenía ahí me hizo que bajara la defensa y por eso cualquier bacteria atacó a nervio óptico. O sea, si yo estuviera bien, o sea, de estado de ánimo, de estrés y así como bien manejado, no me hubiera pasado eso. Entonces, sí era muy, perdón, pero horrible ese trabajo, ¿no? Entonces, sí, yo estaba muy presionada. Entonces, pero, o sea, también a mí me gustaba mucho estar presionada, así como que era workaholic, pero me equivoqué, ¿no? O sea, de a dónde enfocarme. Claro. Ajá, entonces esa parte, sí. O sea, si tenemos corazón de pollito, no les recomiendo trabajar en las Sí, sí, sí. empresas japonesas. Sí, Pero sí, o sea, digo, sería interesante, ¿no? O sea, como experiencia claro. de ver cómo... Unas prácticas de 2, 3 semanas y después, Exacto. después puedes decidir. Exactamente. ¿Qué sientes que es lo que los mexicanos más admiran de Japón, ¿no? Porque si bien existe esa gran fascinación hacia tu país. Sí, o sea, esa parte de disciplina yo creo que sí, a mí también me gusta, ¿no? Ujú, O sea, de que desde muy pequeños nos educan de esa manera, que tiene ujú, que ser así, cata, 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 cata. Entonces, a veces me siento como que yo si fuera maquinita ujú. por ser tanta Sí, sí. disciplinada, ¿no? Pero sí, yo creo que eso sí nos lleva, ¿no? O sea, de como finalizar un trabajo, que pues es una Mm, meta que colocas y todo eso, cumplir, ¿no? O sea, tus logros. ya. Antes hablamos un poco en el en vivo sobre los conceptos japoneses, ¿no? Que se popularizaron en todo el mundo, ¿no? El Kaizen, la mejora continua, siempre estar mejorando algo, aunque tan minúsculo que sea. El Ikigai también hablamos de eso y sí, creo que han tenido, en general, los japoneses han tenido mucha influencia, ¿no? En las últimas décadas, en general, con ciertos conceptos, pues. Sí, o sea, y como y a pesar de que tengo mucho tiempo fuera, o sea, como para mí era tan normal de esa parte de esos conceptos, ¿no? O sea, Ujú, de Kaizen, Ikigai y todo eso. O sea, como que era como dentro de nuestra vida cotidiana. ujú, Entonces, de repente ahí como que veo en un artículo, así como en un, así, no sé, un video que habla de eso, de que no, mira, los japoneses que, o sea, yo así como si fuera tercera persona, mira, ¿no? O sea, como que qué interesante, Ah, ¿no? mira, estos japoneses, Sí, qué curiosos son. sí, pero es como que para nosotros es muy normal, ¿no? O sea, Mm, traer eso pues ya, o sea, en vida, ¿no? mm, Entonces, sí, creo que educación japonesa, a pesar de que es muy dura y lo que quieras, eso es lo que nos hace ser como cumplidos, ¿no? O sea, de algunas, no en todos ámbitos, pero en algunos así como parte de, dar como, ay, ¿cómo se dice? Influencers, ujú, ¿no? Para mucha gente, sí. porque eso es virtud que tenemos quizás. Claro. Ajá. ¿Crees que es posible crear como un híbrido entre esa mentalidad japonesa y mexicana que es como más de fluir, improvisar, más relax, pero también tiene muchas ventajas, ¿no? De que Claro, más claro. creativos, Sí, como no, sí. no, o sea, pensar un poco fuera de la caja también, ¿no? Ajá, Mexicanos, o sea, ajá. a un japonés, un alemán, en la mayoría del tiempo estamos dentro de la caja, digamos, Sí, pensando, ¿no? sí, sí. ¿Crees que es posible combinar como las dos culturas hacia como, no sé, como un sistema operativo que pueda Sería, funcionar? sería fantástico. Sería fantástico. En muchos sentidos yo siempre dije, ¿por qué no hacen como mitad y mitad, ¿no? O sea, Ándale. Que ni porque, extremo tanto del ajá, otro, ¿no? exacto. Entonces hay cosas que dije, híjole, o sea, Japón está allá, o sea, como que México está acá. ¿Por qué no combinan? Y sería pues, súper fregones, Sí. ¿no? Creo que hay manera, o sea, digo, no sé cómo, o sea, la verdad ahorita no sé cómo, pero debería de haber alguna manera, o sea, aprovechando que hay tanta admiración
de los mexicanos hacia Japón, ¿no? Es como que aprovechar esa parte de meter un poquito y también los japoneses. O sea, yo la verdad admiro muchísimo esa parte. Como artista, esa parte de como, o sea, no sé, como libertad que tienen los mexicanos, yo admiro mucho, ¿no? Entonces esa parte como que sí, siempre he pensado, sería muy fregón, Sí, ¿no? ajá, que se combinara. Hay que mandar más japoneses de vacaciones a Oaxaca para que se Ándale, relajen. ándale, eso sí está padre, que tomen mezcal. En la playa un tallercito, tú luego les pones los cuadros, Ah, ándale. para que, pues, sí, como se relajan. A los alemanes también, la neta, se los prescribiría súper, súper necesario para muchos. Sí, de hecho muchos japoneses como que tienen simpatía a los alemanes Y porque viceversa dicen que, también. ¿ah, sí? Sí. Entonces por eso como que sí tenemos ciertas similitudes en ese aspecto. Y sí, sí. Es que sí, o sea, abstractamente hablando, tenemos algunas similitudes culturalmente Ujú, hablando. ujú. O Sí, sea, de la exactitud, de la orientación al detalle, ¿no? ajá, Como, sí, definitivamente. sí, 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 es como que mucha simpatía de los japoneses Sí, hacia. no, viceversa también existe. Yo tuve un Toyota, Ah, la mejor sí, inversión de mi vida. Nunca tuvo ni nada, cero. ajá. Y ya de ahí dije, ya, siempre voy a querer un Toyota. Ah, ¿en Por serio? algo, ¿no ves como si en algún conflicto en el mundo, boom, surge? Ajá. Pues normalmente en chinga, los que son el ejército, pero de los opositores ya tienen como esas trocas de Toyota, ¿no? Está como en South Park, una vez ya lo pusieron. Es como por algo sirven esas trocas. Claro, claro. Ya segunda, tercera mano no importa. Carnal, ¿cuánto tenemos? 1 hora 8. Va. A ver, eso ahora off camera, te pregunto, Shino, ¿quieres que presentemos algún proyecto tuyo específico en el podcast ahorita? Quizás en esa exposición colectiva que voy a tener en junio. Ah, claro. Espérame, voy a acordar el nombre del título. Todo es nuevo, todo es nuevo debajo de la luna. Sí, todo es Todo nuevo es debajo nuevo de la debajo luna. de la Ajá, luna. sí, Bueno, ahora te voy a preguntar qué planes tienes próximamente. sí. Ok, 3, 2, 1. Shino, ¿qué planes tienes próximamente? ¿Vas a tener alguna exposición donde se puedan ver tus obras? Bueno, tengo una exposición colectiva con Ok. mis amigas en junio. Se llama Todo es nuevo debajo de la luna y estamos preparando para eso. Todo Y es nuevo debajo de la luna. sí, y somos puras mujeres. Entonces, bueno, pues yo voy a anunciar flyers y todo eso en mis redes. En tus redes sociales. Exacto. ¿Cuál usas normalmente? ¿Cuál es tu principal? Facebook e Instagram. Ok. Bueno, Facebook, sí, o sea, cuando es el anuncio de las exposiciones, todo eso, lo pongo en el público. Ujú. Y mis obras lo pongo entre amigos. Pero Instagram, pues ese pongo todo. Ok. Yo quiero ir a una de tus exposiciones para hacer esa parte, ¿no? De tapar Ah, los sí, ojos, claro. táctil. Luego me dijiste que hasta usas aromas. Aromas, sí, 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 sí. Entonces, sí, bueno, yo sí, voy a llevar, los antifaces bien lavaditos y todo, para que hagan esa actividad. Bien lavaditos. Eso es importante. Sí, porque imagínate antifaz cochino, como que no, ¿verdad? Ay, no. Horrible, ¿no? Como en el Sería. bowling, luego que te dan esos pinches zapatos que ya 5 cabrones antes han sudado, güey. O sea, qué Ay, qué asco. horror, Lo odio. qué horror. Ay, no, no, no. Y aparte los zapatos, bacala. Bájala, yo me acuerdo una vez que hubo una super crisis, mi madre se sacó súper de onda porque fuimos a un cumpleaños de unos amigos míos y fuimos al go-kart, ¿no? Y ves que Ajá, ya te dan esas pasamontañas, ¿no? ajá, Ahí, ajá. y salió que, no sé, hubo un caso de esos animalitos que viven luego en los pelos, ¿cómo se llaman? ¿Piojos? Son piojos, ¿no? Ay, sí. Sí, como de ¿Que piojos. tenía piojo? Sí, bueno, ahí hubo un caso. En Alemania cada rato hay piojos. Pulgas. Pulgas, Ah, sí. ay, qué.
No, esas cosas sí, o sea, compartidas hay que cuidar mucho. Pero a veces también tengo miedo, ¿no? O sea, en general en el transporte público, cuando uno está así súper cerca, así teóricamente, si alguien, solo alguien de 1 de 1000 tiene pulgas, ¿no? Esos Ujú. pueden salir de vagón a vagón, casi Ay, saltar. no, 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 o sea, ha de ser horrible. Sí, el transporte público también es parte muy interesante de México. ¿Tú usas transporte público? Sí, nada más Metrobús y Metro, Ok, las líneas que conozco, ¿no? O sea, claro, nada más sí. ubico. Y pero sí es bastante interesante. Oye, pero últimamente he notado que a veces anuncian mal las paradas, ¿no? En el Ah, Metrobús. sí, yo no confío. O sea, No, tengo que estar contando así, ya, pero si me dormí un ratito, alguien así como que platica mucho conmigo, así como ya valí, ¿no? ya. Entonces, así como que, ¿dónde estamos? Porque si no, Indios verdes, o sea. sí, luego ando ahí como que otra vez perdida, pero bueno. Ah, esa parte es lo que extraño de Japón, fíjate. ¿Cuál? Los transporte público, porque van anunciando, Sí. siguiente estación, tal, que no sé Ujú. qué, Y abre sí este lado. coinciden. Ajá, o sea, Sí. sí, nunca se equivoca, ¿no? Ya. Y aquí así como que aunque escuchas tal estación y que bajas, ay, aquí no es. Sí. Sí, eso sí, sí, yo creo que eso es lo más extraño de Japón, creo. ¿Y la ley del silencio dentro del metro, qué tal? ¿Cómo? La ley del silencio, digamos, o sea, sí tienen que estar más calladitos, ¿no? Sí, o O sea, puedo yo llegar con mi ghetto blaster así con un, con un cumbión bien loco. es que sí, hace poco estuve diciendo a mi hermano que nunca ha venido a México. Entonces digo, oye, pues qué juejete eres. O sea, en esos 36 años nunca has venido a visitarme. Pero Ujú. después me arrepentí. Dije, no, este cuate sube al metro de aquí, se va a volver loco. Oh, sería mucho estrés para él, ¿no? Ese pinche ruido, ¿qué onda? Entonces, que la música y que los ciegos que cantan y que Ah, los vendedores y que entonces la gente que habla en celular gritando y todo, sí. ¿no? O sea, allá ni siquiera puedes hablar en el celular, ¿no? O sea, entonces, sí, 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 te digo, hay mucha diferencia. ¿Te acuerdas de esos güeyes que antes subían al metro con sus bocinotas que vendían, CDs, ¿no? Ah, sí, 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 Pero pero ya no con existen todo. porque ya no existen los CDs, básicamente, Ah, ¿no? pero es que sí, o sea, se me hace muy chistoso, venden de todo, así como Sí, de curitas y que corta uñas y que sí. no sé qué, que maquillajes y que... Bueno, una cosa es que vendan el corte uñas o otra es que tal vez el de al lado saca el corta uñas y empieza a cortar sus uñas. Así me pasó una vez en el camión entre Guadalajara y no sé qué otro pueblito. Ah, sí. Y el señor se pasó de lanza. De repente saca su... O sea, yo con mi sándwichito ahí, ¿no? Y ya Ajá. las pinches uñas volando para todos Ay, lados. guácala. Dije, No, ay, qué... crujiente. Pero eso sí he escuchado que en el avión, que muchos japoneses, o sea, cuando suben al avión, comienzan a cortar las uñas de los ¿Por? pies. ¿Por? No sé, o sea, a lo mejor en su casa nunca tiene tiempo ¿En el avión? en el No, avión. eso hay que analizar más a profundidad, Pero ¿eh? si Es los como... japoneses, hazme favor. ¿Y que huelen? No. No, no, no. O sea, yo cuando escuché eso dije, ay, no, o sea, pobres mis paisanos, no sé qué onda, qué les pasa. Aunque, y sí, o sea, como el tema también de los pies, ¿no? De los zapatos es completamente también como visto diferente en Ah, Japón, ¿no? sí, sí. De hecho, en mi casa siempre yo les aviso. O sea, invito a mi casa, pero Ujú, en mi casa pues tienen que quitar los zapatos ahí en la entrada ujú. y tengo pantuflas para las visitas. Ah, órale. Obviamente, pues así desinfecto cada rato que lo usan, ¿no? O sea, Claro. porque pues por lo mismo Ah, sí, de sí, los sí. zapatos, ¿no? Bueno, pero no hay tanta frecuencia, supongo que en centro de bowling, ¿no? Entonces, sí, esa parte de quitar los zapatos, sí, yo creo que a lo mejor por eso, o sea, como que sienten como en su casa y quitan los zapatos, ¿no? O sea, porque muchos japoneses así Ya, cuando se relajan quitan los ok. zapatos, pero eso de cortar las uñas de los pies, así como que se ¿En me el hace, avión? no, pues así no sé qué les pasa. Compórtanse. ¿Qué es lo que más te preguntan sobre tu país aquí, los mexicanos, cuando se enteran que originalmente vienes de Japón? ¿Qué más lo que me preguntan?
Es que mucha gente ya no me ven como japonesa. Sí, ¿verdad? Casi no me hacen Es que no preguntas. pareces. Si uno no presta muchísima atención y claro, tu nombre, ¿no? Podría Ajá, dar como, ok, sí, no, no es de México, pero ajá, si yo te conociera así, que alguien, o sea, me te presentara, ¿no? ajá, Pues sería muy difícil para mí determinar. Tal vez en algún momento diría, ah, sí es de otro lado, tal vez, y ajá, preguntaría. ajá. Sí, y aparte como hay tantas tecnologías, o sea, hoy en el día, muchas veces siento que los mexicanos saben más que yo, ¿no? O sea, del Ya, Japón actual, porque yo claro. no conozco muy bien de Sí, actual. sí, sí. Entonces sí, o sea, mucha gente me pregunta, oye, ¿es cierto que, o sea, venden esos dulces y que no sé qué, que quién sabe qué? Yo digo, ¿eh? En mi época no había, ¿no? O sea, me siento como viejita. Sí. Pero sí, o sea, me preguntan mucho eso de esas cosas, tecnología que no hay todavía acá y que en Japón se hoy en el día sí, ¿no? Este, pero pues te digo que no sé, o sea, a lo Te mejor, pregunta mucho sobre la historia. A mí también. sí. Ah, sí, en la historia Sobre la alianza gloriosa entre Japón y Alemania. Ah, Segunda Guerra Mundial, básicamente. Ay, a mí me preguntan muchísimo eso. ¿en serio? Sí, obvio. Es Ah, siendo alemán es el tema con lo que más casi nos identifican, ¿no? Más con el ah, fútbol y la cerveza y las salchichas y Mercedes, bla, bla, bla. Pero ajá. obviamente eso es un tema que siempre está ahí. Ah, ok. Ah, bueno, en ese sentido, sí, o sea, hablando de la historia así como de cosas de Hiroshima y todo eso, sí, Ujú. sí me preguntan, ¿no? O sea, no, cosas de Segunda Guerra Mundial y pues, o sea, obviamente yo no viví en ese Ya, momento, pero pues esa generación de mis papás sí, ¿no? claro. O mis abuelos, o sea, Ujú. entonces, que a ti o sea, cómo viste esa parte o cosas así, sí, sí, sí me preguntan. Ya. ¿Y Ajá. no te incomoda? Depende ¿Cómo, verdad? ajá. O sea, única cosa que algo que vi algo de Segunda Guerra Mundial, cuando era niñita, había los como militares heridos Ujú. pidiendo limosna en la calle, tocando música o cosas así, ¿no? Y a mí me daba muchísimo miedo, mucho miedo. O sea, pero yo como era tan chiquita no sabía por qué, ¿no? Se le preguntaba a mi hermana, esos señores, o sea, ¿qué problema tiene? O sea, algunos sin brazo, sin pierna o cosas así, y que tocando algún instrumento. Entonces mi hermano, pues me lleva 5 años, también era niño, ¿no? Entonces, decía, son las personas que regresaron de Segunda Guerra Mundial y que el gobierno no los apoyan y por eso están pidiendo como moneditas, ¿no? O sea, es única cosa que vi, Ok. algo así, Claro. ajá, pero fuera de ahí como que todas las cosas que me contaron, Ujú. ¿no? Entonces, o lo leyeron, o documentario y cosas así, pero esa parte de como levantar pues, o sea, de todo lo que sucedió en Nagasaki y Hiroshima después creo que también eso es lo que decía, ¿no? O sea, como que disciplina que Sí, tenemos. les Sí. llama mucho la atención eso con Alemania es lo mismo, ¿no? No creo Ujú. cómo fue posible que, pues básicamente les hicieron ruinas, ¿no? Y cómo se levantaron otra vez. Ajá, ajá. Sí, 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 esa parte de como fortaleza que tenemos de esos países, Ya, también creo que sí, sí. Luego sí me preguntan. órale. Hoy en Ujú. día no sería el mejor tema, ¿verdad? En Japón, si yo le pregunto a alguien como tema de conversación a un japonés, sobre la Segunda Guerra Mundial. Se lo digo porque en Alemania es muy ambivalente. Te puedo topar a alguien como yo, que yo no tengo ningún problema, me encanta la historia, me interesa. Ujú. Pero otros que dicen, no, 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 es como muy incómodo para ellos, pues. Sí, 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 o sea, como que tiene que ver mucho con quién, Ya, ¿no? O sea, no es un tema que agrade a todo mundo, ya. obviamente, ¿no? Entonces, sí, esa parte de, oye, esa relación con los gringos, o sea, ¿qué onda? Así como que de repente sí, o sea, como que, ¿cómo? ¿No? O sea, a lo mejor a mi generación no nos tocó, entonces mucha gente como que, no, pues todo chido, ¿no? Pero, o sea, generación más arriba quizás no es una pregunta que... A lo mejor hay gente que quiere hablar de ese tema Ujú, para que sepan todo el ujú, mundo, ¿no? Pero hay gente que no. mm, Entonces, sí, es un tema un poco delicado quizás. claro, sí, sí. ¿Cómo estás en redes sociales para que te puedan encontrar? En Facebook estoy como Shino Watabe
De preferencia que me manden la solicitud, porque te digo que las obras nada más lo publico entre los amigos. Ok. Los eventos sí te lo pongo en el público. En Instagram estoy como Shino-Watabe. Y tengo cuenta de TikTok, pero está abandonado. Ah, ok. No se me da. Entonces, si quieren ver los videos antiguos, ahí está mi cuenta de TikTok. Muy bien. Abajo en la descripción van a encontrar todas las redes sociales de Shino. Shino, muchas gracias hoy por caerle y contar tu historia. No, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias al público. Sí, no, mi banda, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, tschüss, agur, konnichiwa, ¿será? Sayonara. Sayonara.